adolescencia no se escapa de la tendencia universal y ambas tipos de diabetes prácticamente se comportan como en el adulto, pues con camino a la endemia o a la pandemia. En este momento lo que va a tratar de convencernos es qué debemos hacer para resolver el problema o para prevenirlo. Gracias, doctora. No, muchas gracias. No sé si voy a poder dar una respuesta, pero por lo menos vamos a tratar. Quería agradecer de nuevo al doctor Manríquez y al comité organizador, y la verdad que es un gran placer estar acá. Muchas gracias. Entonces, como yo les decía, el jueves, no hay duda que en los pacientes con diabetes tipo 1 la expectativa de vida ha subido impresionantemente. Esta es una foto que les mostré ya el jueves de uno de los pacientes que se presentó a los doctores Banting y Best, donde se le suministró insulina y vivió hasta los casi 80 años. También sabemos que desde el descubrimiento de la insulina ha habido numerosas nuevas terapias, numerosas nuevas formas de tratar que también han ayudado a que estos pacientes tengan una mejor expectativa de vida. Sin embargo, no todo es rosa en estos pacientes, como todos sabemos, y esto se ve ejemplificado en las tapas de esta revista Diabetología, que hace unos años pidió a chicos alrededor del mundo que manden dibujos de cómo se sentían ellos con relación a su diabetes. Y pueden ver, por ejemplo, en la tapa del medio, donde estos dos chicos dibujaron sus autorretratos, cómo en sus autorretratos ellos se dibujan con la bomba y con las inyecciones. O pueden ver también acá de una nena, también que mandó su dibujo, cómo tiene una relación un poco, no sé, de amor y odio, ¿no es cierto?, a la diabetes. Y también pueden ver acá cómo la chica se dibuja con el sistema de automonitoreo, llorando porque no puede comer los dulces. O sea que no hay duda que esta no es una enfermedad fácil a pesar de todos los avances que hemos tenido y que todos quisiéramos, sin lugar a dudas, llegar a una prevención. ¿Qué pasa ahora con la diabetes tipo 2 en los chicos? Y de alguna manera la misma cosa. No solo la diabetes tipo 2 en los chicos la vemos en Estados Unidos, como yo les mostraba el jueves, pero también está presente claramente en Perú. Este es un estudio nuevo, un estudio retrospectivo, nuevos casos que se diagnosticaron del 2008 al 2013 en chicos de 8 a 19 años, de dos instituciones en Lima, el Hospital Arzobispo Loaiza y el Cayetano Heredia, y pueden ver que en ese periodo se identificaron 32 casos de chicos con diabetes tipo 2. Yo les hablaba del mayor riesgo de complicaciones que parecen tener estos chicos con diabetes tipo 2 presentándose más tempranamente. También les mencioné, aunque no les mostré datos, que parecerían tener una expectativa de vida menor. Y estos son datos de los indios aborígenes de Canadá, donde la prevalencia de diabetes tipo 2 es muy importante en chicos. Y pueden ver, cuando ellos comparan la mortalidad en pacientes diagnosticados con diabetes tipo 1 en la infancia, con la mortalidad en adultos diagnosticados con diabetes tipo 2 en la infancia, como la curva de sobrevida es mucho menor en los pacientes con diabetes tipo 2, hablando de la letalidad de alguna manera de esta enfermedad. Y también les mostré el jueves que la tasa de fracaso del tratamiento con metformina es muy alto, aproximadamente 50% de los chicos, basado en el estudio Today, al año van a fracasar el tratamiento, o sea que de alguna manera van a requerir otro tratamiento para alcanzar una hemoglobina glucosilada debajo de 8%. Entonces, no hay duda también que la diabetes tipo 2 en los chicos es importantísimo y lo que nosotros quisiéramos es poder prevenir esta enfermedad. Entonces, les voy a hablar primero de la prevención de la diabetes tipo 1 y qué sabemos, y después voy a pasar a la diabetes tipo 2 para terminar. Y todos sabemos, creo que no hay duda, que no tenemos ninguna manera en este momento de prevenir efectivamente en una población clínica la diabetes tipo 1. Sin embargo, hay estudios de intervención que están siendo realizados y son los que les voy a describir. Pero lo que le quería comentar, que hay ciertos requisitos para poder hacer estudios de prevención. Uno es conocer la historia natural de la enfermedad. Otro, poder identificar o tener la capacidad de identificar sujetos de alto riesgo. Y el tercero, tener distintas intervenciones que uno pueda estudiar teniendo en cuenta el riesgo-beneficio potencial de estas intervenciones. Entonces, podemos decir que de alguna manera conocemos bastante de la historia natural de la diabetes tipo 1. Y probablemente muchos de ustedes están familiarizados con este gráfico, pero todos nacemos con cierta cantidad de células beta. Algunos tenemos una predisposición genética a desarrollar la diabetes tipo 1. Esta predisposición genética necesita de un sistema inmune que se activa, que empiece a hacer que las células beta decline.
Este proceso lleva después alteraciones metabólicas, lo que a lo mejor llamaríamos prediabetes de alguna manera, que culmina con la diabetes clínica. Entonces tenemos 3 periodos, podríamos decir, o 3 instancias para intervenir con prevención primaria en alguien que tiene el background o la predisposición genética antes que comience el proceso autoinmune, la prevención secundaria, donde la persona ya tiene la predisposición genética, tiene el componente autoinmune o el sistema inmune activado, y tratar de prevenir lo que uno diría prediabetes, a lo mejor, o la descompensación de alguna manera, normalidad metabólica, y prevenir también la aparición de la diabetes franca, y después la prevención terciaria, donde en un paciente que ya tiene diabetes tipo 1 estamos tratando de preservar la poca función que le queda a las células beta. Entonces vamos a empezar primero con prevención primaria, que como yo les decía es intervenir en los pacientes que tienen la predisposición genética antes de que comience el proceso autoinmune. Y les voy a decir quiénes son los sujetos que tienen alto riesgo, ¿no es cierto?, que se beneficiarían a lo mejor de esta prevención primaria. El riesgo de desarrollar anticuerpos o de que el fenómeno autoinmune comience depende de quién tiene diabetes tipo 1 en la familia. Eso lo sabemos claramente basado en varios estudios. Estos datos que tengo acá son del Baby Diab Study de Alemania, de la doctora Annette Ziegler, donde ellos, en recién nacidos, seguidos desde el nacimiento hasta los 6 años, si solo la mamá tiene diabetes tipo 1, tienen un 4% de posibilidad los chicos de desarrollar anticuerpos anticélula beta. Si solo el papá tiene diabetes tipo 1, tienen un 5%. Pero si los dos padres, el papá y la mamá, o un padre y un hermano tienen diabetes, más del 25% van a desarrollar anticuerpos anticélulas beta. O sea que no hay duda que la historia familiar, especialmente en familiares de primer grado, es importantísima. Segundo, el riesgo de desarrollar anticuerpos anticélulas beta también depende del HLA. Y en estos dos gráficos pueden ver, dependiendo del HLA que tienen los pacientes, cuál es la frecuencia o el riesgo de desarrollar un anticuerpo o de desarrollar múltiples anticuerpos. Y no va a ser sorpresa que los que tienen un HLA de alto riesgo van a tener una frecuencia mayor de desarrollar un anticuerpo o múltiples anticuerpos comparados con los que tienen HLA protectores, que van a tener una mucha menor frecuencia de desarrollar un anticuerpo o múltiples anticuerpos. Entonces, ¿qué sabemos de intervenciones en este grupo que tiene historia familiar, en general de un familiar de primer grado, y que tiene un HLA de mayor riesgo? ¿Qué intervenciones tenemos en este momento? Y una de las intervenciones que les voy a mencionar es el estudio Trigger, que es un estudio randomizado para determinar el efecto de la leche de vaca en pacientes que están genéticamente a riesgo. Se conoce por las siglas de Trigger, es multicéntrico, doble ciego, Pittsburgh es uno de los centros. 2.100 recién nacidos con familiar de primer grado con diabetes tipo 1 y HLA de alto riesgo han sido reclutados para este estudio, y de nuevo es multicéntrico, no solo envolviendo centros en Estados Unidos, también en Canadá, también en Europa. Han sido asignados en forma aleatoria a uno de 2 grupos de intervención, uno con leche de fórmula convencional, otro, el segundo grupo, con leche hidrolizada. Y el outcome o el objetivo, el goal, es ver el desarrollo de diabetes tipo 1 después de 10 años de seguimiento en estos recién nacidos que de nuevo son randomizados de forma aleatoria a estos 2 tratamientos o a estas 2 fórmulas de leche desde el nacimiento. Y este estudio se diseñó o se planeó basado en un estudio piloto que se había hecho en Finlandia, donde 242 recién nacidos con un familiar de primer grado y HLA de alto riesgo fueron randomizados de nuevo a los 2 grupos, leche de vaca y leche hidrolizada. Y si ustedes se fijan, el grupo que estaba con leche hidrolizada, el desarrollo de un anticuerpo fue menor que en el grupo que estaba con la leche convencional. Y este estudio piloto fue el que dio pie para que se haga un estudio más grande, que es el estudio Trigger, que todavía sigue, va a concluir en el año 2017, pero un análisis que se hizo parcial, publicado el año pasado en JAMA, donde lo que evaluaron fue la aparición de anticuerpos, no el desarrollo de diabetes tipo 1, que es el goal final de este estudio, sino que hicieron un análisis transitorio para ver la aparición de anticuerpos en estos chicos y compararlo entre los 2 grupos. Y si ustedes se fijan, después de 6.3 años de seguimiento, no hubo diferencia en la aparición de anticuerpos. Acá pueden ver la presencia de por lo menos 2 anticuerpos, y esto es la presencia de por lo menos un anticuerpo. O sea que uno mirando esto diría, bueno, realmente no funcionó, no hubo diferencia. Pero recuerden
que el endpoint o el goal de este estudio no es ver desarrollo de anticuerpos, sino desarrollo de diabetes. O sea que este estudio sigue 2 años más para cumplir los 10 años de seguimiento y ver si realmente una de estas fórmulas hace diferencia en cuanto a la aparición de diabetes, no solo de anticuerpos. ¿Qué podemos decir en cuanto a la prevención secundaria? Entonces, de nuevo, prevención secundaria son los pacientes que yo les mostraba antes, tienen riesgo genético, el fenómeno autoinmune ya está activado y lo que estamos tratando de prevenir es que desarrollen prediabetes o diabetes, ¿no es cierto?, que tengan la alteración metabólica. ¿Y quiénes son estos sujetos de alto riesgo para que esto pase? Esto muestra el riesgo de desarrollar diabetes antes de los 20 años. O sea, yo antes le mostré el riesgo de desarrollar anticuerpos, esto es el riesgo de desarrollar diabetes. En la población general es de 1 a 300. En un hijo de una mamá con diabetes, 1 en 50. El hijo de un papá con diabetes, 1 en 15. Un mellizo idéntico, 1 en 3. Y esta es la pregunta que en general nosotros siempre tenemos cuando vienen las familias y admitimos al paciente y tienen un chico y viene la mamá y tiene el hermanito. Y es la angustia que más genera en los padres. ¿Cuál va a ser la probabilidad de que el hermano, que no es mellizo en general, tenga diabetes? Y en los estudios se ha demostrado que aproximadamente 1 en 20 chance que el hermano va a tener diabetes. O sea que yo siempre les digo 19 en 20 que no la va a tener, ¿no es cierto? Tratando de ser positivos. Estos son datos del DPT, donde se muestra el valor de los anticuerpos en predecir el desarrollo de la diabetes tipo 1. Y también no hay ninguna duda que a mayor cantidad de anticuerpos, 4 anticuerpos, 3, 2 o 1, mayor cantidad de anticuerpos, mayor riesgo de desarrollar la diabetes tipo 1. O sea, no solo entonces la historia familiar, sino también si uno ya tiene anticuerpos, mayor probabilidad de que va a desarrollar la enfermedad. Y esto muestra la progresión a diabetes no solo cuando uno ya tiene un familiar de primer grado y ya tiene anticuerpos, pero sino también cuando ya tiene anormalidades en la curva de tolerancia a la glucosa. Y de nuevo, esto es seguimiento de pacientes que tienen un familiar de primer grado, que tienen anticuerpos. ¿Qué pasa cuando tienen una prueba normal y cuando tienen una prueba anormal? Cuando alguien tiene una prueba anormal a la tolerancia a la glucosa, tiene un riesgo de 10% por año de desarrollar diabetes tipo 1. Si la prueba es anormal, el riesgo es mucho mayor, 22% al año. O sea que no hay duda que si uno tiene una prueba de tolerancia ya probablemente va a ir en camino a desarrollar la diabetes tipo 1. Entonces, ¿qué intervenciones tenemos? ¿Qué se está haciendo en la parte de investigación? De nuevo, no tenemos ninguna intervención clínica, pero hay 3 estudios que se hicieron en el pasado que probablemente los han escuchado nombrar. El ENDIT, donde se usó nicotinamida en Europa, el DPT-1 con insulina oral, el DPT-1 con insulina parenteral. Todos sabemos que no otorgaron ningún beneficio. Pero, sin embargo, en el DPT-1, el grupo que estaba recibiendo insulina oral, que tenía niveles de anticuerpos antiinsulina muy elevados, sí hizo diferencia en cuanto a retardar la aparición de diabetes. Este es el grupo tratado con insulina oral, este es el grupo que no fue tratado con insulina oral, el grupo control. Y de nuevo, los 2 grupos en estos chicos son chicos que tenían anticuerpos antiinsulina, pero en este grupo que tenía anticuerpos antiinsulina de títulos muy elevados, la insulina oral hizo diferencia, retardó la aparición de la enfermedad en 10 años. Entonces, basado en el DPT-1, se formó otro grupo llamado, una vez que terminó el DPT-1, se formó el grupo llamado TrialNet, que es una red de investigadores que estudia la materia, han sido pesquisados, aproximadamente 5% ha tenido anticuerpos positivos, o sea que la gran mayoría de los parientes de estos chicos son anticuerpos negativos, ¿no es cierto?, que le da tranquilidad a la familia. Y después de este 5% positivo, 4.847 han tenido por lo menos 2 anticuerpos. Y de estos, los que han aceptado participar en los 3 estudios, 42 en este estudio con inmunosupresor, que es el que yo le decía que se le ofrece a los pacientes de mayor riesgo, que en un 80% van a desarrollar la diabetes tipo 1 en 5 años, 439 insulina oral y 68 con abatacept, que también es un inmunosupresor. Entonces, para mencionarles brevemente los 3 agentes que yo les comentaba, el primero la insulina oral, como yo les mostré el DPT
no mostró beneficio en todo el grupo, pero sí tuvo beneficio en el grupo con anticuerpos antiinsulina a títulos altos. Entonces, ¿a quién se le ofrece el estudio de insulina oral? A los parientes de primero o segundo grado que tienen anticuerpos antiinsulina positivos con otro anticuerpo positivo y tolerancia normal a la glucosa. Y básicamente es una pildorita que toman todos los días. O sea que de alguna manera es bastante simple sin tener que sepamos, ¿no es cierto?, riesgos importantes. La otra intervención que yo les mencionaba es Abatacept, que en Estados Unidos se comercializa con el nombre de Orencia, que se une al receptor CD80 en las células presentadoras de antígenos, inhibe la activación de las células T y previene la cascada inflamatoria, o sea, actúa sobre el sistema inmune. Está aprobada por la FDA en Estados Unidos para artritis reumatoidea y artritis juvenil idiopática, no para la diabetes. Y en este estudio se le ofrece a los parientes de primero o segundo grado, de 1 a 45 años, y que tengan por lo menos 2 anticuerpos positivos, pero de nuevo, anticuerpo antiinsulina negativos, porque los que tienen anticuerpo antiinsulina positivos van a ir al estudio con insulina oral. Entonces, 2 anticuerpos positivos y tolerancia normal a la glucosa. Y este estudio, o esta medicación, TrialNet se basó en su uso en un estudio piloto, donde 112 participantes con diabetes tipo 1 recibieron 27 infusiones durante 2 años, hubo un grupo placebo, un grupo control, y el grupo con Abatacept tuvo mejor función de la célula beta a los 2 años. Entonces, basado en este estudio piloto, se decidió incluir el Abatacept como una de las posibilidades en los estudios de prevención. Y la última medicación es el Teplizumab, anticuerpos anti-CD3, que se une al antígeno CD3 en las células T-target, generando citoquinas reguladoras y células T reguladoras que ayudan a desarrollar tolerancia. Se invita a participar a parientes de primero o segundo grado, mayores de 8 años, y tienen que tener por lo menos 2 anticuerpos positivos, de nuevo, anticuerpos antiinsulina negativos, en 2 ocasiones y tolerancia normal a la glucosa. De nuevo, porque el riesgo-beneficio de alguna manera con esta droga, hay mayores riesgos, mayores posibilidades de efectos secundarios, entonces se le ofrece a parientes que tienen una posibilidad muy alta de desarrollar la diabetes tipo 1. Entonces, ahora para pasar a la prevención terciaria, donde el objetivo es tratar de preservar el péptido C en pacientes que ya han sido diagnosticados con diabetes tipo 1. Y la razón que queremos preservar ese péptido C lo mejor que podamos es consecuencia de lo que sabemos por el DCCT, el Diabetes Control and Complications Trial, que mostró reducción de complicaciones si uno preservaba el péptido C en estos pacientes. Los que tuvieron preservación de péptido C tuvieron una disminución marcada en retinopatía y nefropatía y también reducción marcada en enfermedad cardiovascular cuando se los siguió en el 2005. O sea que habría beneficios de preservar el péptido C aunque el paciente ya esté diagnosticado. Entonces, ha habido muchísimos estudios en pacientes diagnosticados con diabetes tipo 1 tratando de preservar el péptido C o la secreción de insulina. Aquí tienen una lista. Lo importante es saber que ninguno ha demostrado beneficio sostenido hasta ahora, lamentablemente. Entonces, para terminar, yo les diría que los estudios que hay ahora en la diabetes tipo 1 está el trigger, que yo les mostré con lo de la leche, que es prevención primaria, y después con prevención secundaria, los 3 estudios que les mostré acá con medicación, y esto es lo que hay, por lo menos que yo sepa, en cuanto a prevención de diabetes tipo 1. Obviamente hay que seguir, como yo les decía, no hay ningún agente en este momento que esté demostrado. ¿Cuál sería el futuro? A lo mejor combinar distintas medicaciones que podrían tener un efecto aditivo, a lo mejor. Otra posibilidad es agonistas del receptor de la GLP-1 o inhibidores de la DPP-4 porque pueden aumentar la secreción de insulina y tener ciertos efectos antiinflamatorios. De nuevo, hay algunos estudios publicados en este área, pero de nuevo nada es probado. Y después hay algunos grupos que hablan de metformina y no sé cuántos están familiarizados con lo que se llama la hipótesis del acelerador, que dice que la obesidad de alguna manera lleva a una aparición más temprana de la diabetes, incluyendo la diabetes tipo 1. Entonces, cierto grupo, especialmente en Inglaterra, postula que a lo mejor usando metformina antes del diagnóstico de diabetes tipo 1 en chicos obesos que tienen anticuerpos pero que no han desarrollado la diabetes tipo 1, a lo mejor metformina podría ayudar a la prevención. Pero de nuevo, signo de pregunta enorme. Tendría que haber hecho un signo mucho más grande de pregunta. Pero bueno, son distintas hipótesis que tienen distintos grupos.
Entonces, siempre recordar en este área el riesgo-beneficio, ¿no es cierto?, para estos parientes de chicos con diabetes. ¿Qué sabemos en cuanto a la diabetes tipo 2 en prevención? Y también, de nuevo, tenemos que saber algo de la historia natural para poder prevenirla. Y en la diabetes tipo 2 yo creo que conocemos bastante bien la historia natural, incluido en los chicos. Obviamente hay factores genéticos del medio ambiente que predisponen a que la persona tenga resistencia a la insulina. Primero puede hacer una insulinemia o hiperinsulinemia compensatoria que hace que estos pacientes tengan una tolerancia a la glucosa normal inicialmente. Llega un momento que esta hiperinsulinemia compensadora no es suficiente, se presenta hiperglicemia postprandial. Por distintas razones genéticas y del medio ambiente, ciertos individuos no pueden compensar aumentando la secreción con la célula beta y una función disminuida de la célula beta, que va a llevar finalmente a que tengan diabetes tipo 2. O sea, lo mismo que sabemos pasa en adultos, pasa en chicos, y donde uno quisiera intervenir, obviamente es, antes de que lleguemos acá, tratar de intervenir sobre los factores de riesgo inicialmente. Obviamente en la genética no podemos intervenir, pero podemos intervenir en otros factores de riesgo como la obesidad. Entonces, ¿qué hemos aprendido de los estudios de prevención de diabetes tipo 2 en los adultos? Y estamos todos de acuerdo que hay evidencia importante y convincente que en los adultos con alto riesgo, modificaciones en el estilo de vida previenen o retardan la aparición de diabetes tipo 2, y eso muchos de ustedes lo saben mejor que yo, ya que son médicos de adultos. Hay varios estudios, el estudio de Malmo, el DPS de Finlandia, el DAKIN de China y el DPP de Estados Unidos, que han mostrado esto en adultos. Solo me voy a referir brevemente al DPP de Estados Unidos, el Diabetes Prevention Program, donde se incluyó participantes con tolerancia disminuida a la glucosa y índice de masa corporal mayor de 24 kilogramos por metro cuadrado, con glucemia en ayunas mayor de 95 miligramos por decilitro. Se los randomizó a 3 grupos, todos recibieron las recomendaciones usuales, ¿no es cierto?, para tratar de prevenir la aparición de diabetes, pero después se los randomizó a 3 grupos. En uno se enfatizó los cambios en estilo de vida, a otro grupo se le dio metformina, a otro grupo se le dio placebo. Y viendo acá los resultados, para resumir, cuando miraron la disminución del riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, en el grupo con intervenciones de cambio de estilo de vida se vio una disminución de riesgo del 58%, en el grupo con metformina 38%, los dos diferentes que en el grupo placebo. O sea que no hay duda que si realmente se hacen los cambios en el estilo de vida, eso funciona. Lo que pasa es que todos sabemos que en los chicos, en los adolescentes, es muy difícil que esto pase. También en el DPP, en el estudio que yo les mostré recién, no solo hubo reducción del riesgo a desarrollar diabetes tipo 2, pero también hubo reducción en el peso, que fue mayor con cambios en el estilo de vida, después con metformina, y bueno, y acá está comparado con placebo. ¿Qué sabemos en cuanto a prevención en la niñez? Y lamentablemente la evidencia es muchísimo más limitada. No les voy a mostrar todos los estudios, ha habido muchos estudios, pero lo que sí les quiero mostrar, esto es de un estudio donde lo que se hizo, se trató de prevenir obesidad de alguna manera, reduciendo el consumo de gaseosas. Entonces se dividió a un grupo de chicos en unas escuelas a no consumir gaseosas por un año y a otro grupo que consumió gaseosas en las escuelas como consumían siempre. Y si ustedes se fijan, esto muestra la prevalencia de sobrepeso en los chicos controles, varones y mujeres, que siguió subiendo. Estos son los chicos que siguieron tomando gaseosas. Estos son los chicos que no tomaron gaseosas, donde la prevalencia se mantuvo constante. O sea que, de alguna manera, lo que todos sabemos, tratar de evitar que estos chicos tomen gaseosas. Esto es un estudio el estudio Healthy de Estados Unidos, donde se dividieron colegios. En algunas escuelas se intervino, en otras escuelas no se intervino, y la intervención consistió en sacar las máquinas expendedoras de gaseosas, de snacks, en cambiar la intensidad y la frecuencia de actividad física, en cambiar lo que se servía para el almuerzo. La población era de una edad promedio de 11 años en estas escuelas, 54% de los chicos eran de origen latino, origen hispano. Y lo que se encontró, cuando vieron la prevalencia de obesidad, del índice de masa corporal mayor al 95 percentilo, que increíblemente los dos grupos, el grupo de escuelas control y el grupo de escuelas de intervención,
los dos tuvieron un cambio favorable con disminución del porcentaje de chicos obesos. O sea, las dos escuelas, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor cuando están en un estudio, ¿no es cierto?, los chicos a lo mejor se portan bien y ayudan o mejoran de alguna manera su rutina y a lo mejor no comen tantos snacks y no toman tanta gaseosa por saber que están en un estudio. Es un efecto muy descrito en los estudios de investigación. Pero si después ustedes se fijan qué pasó con la prevalencia de sobrepeso, o sea, chicos con índice de masa corporal igual o mayor al 85 percentilo y con la circunferencia de cintura, de nuevo, los dos grupos, control y de intervención, tuvieron disminución, pero la disminución fue mayor, este es el cambio, fue mayor en el grupo donde se intervino. O sea que a pesar que en los dos hubo mejoría por estar en un estudio, en el grupo donde se intervino con estos cambios, hubo una disminución, un cambio favorable, no solo en el índice de masa corporal, pero también en el perímetro de cintura o en la circunferencia de cintura. ¿Qué sabemos en cuanto a medicaciones? Acá hay en la lista 4 medicaciones que han sido estudiadas en la población pediátrica. La sibutramina, que no nos vamos a referir porque es una medicación que está fuera del mercado, no se usa más. Hay estudios con metformina y estudios con exenatide, pero hay que recordar que no están aprobadas por la FDA y la única medicación en Estados Unidos que está aprobada es el Orlistat para chicos de 12 años o mayores. Y les quiero mostrar acá algunos de los datos o algunos de los estudios que se han hecho con metformina en chicos. Este es un estudio randomizado doble ciego con 24 participantes, 12 por grupo, edad promedio de 15 años, peso, pueden ver increíblemente obesos, peso medio 114 kilos, índice de masa corporal de 40 kilogramos por metro cuadrado. Los dos grupos con dieta hipocalórica, un grupo con metformina, 850 miligramos 2 veces al día, y un grupo con placebo. Y pueden ver que hubo reducción significativa en el grupo con metformina en el peso, el cambio de peso comparado con el grupo placebo, y también hubo reducción significativa en el nivel de insulina en ayunas y en los lípidos de estos chicos en el seguimiento. Este es un estudio de Duke, del doctor Freemark, donde también se estudiaron adolescentes con una edad promedio de 15 años, índice de masa corporal de alrededor de 40 kilogramos por metro cuadrado, un grupo con placebo, otro grupo con metformina, 500 miligramos 2 veces al día, y pueden ver de nuevo que el cambio en índice de masa corporal fue favorable en el grupo de metformina, donde hubo disminución, mientras que en el grupo placebo aumentó, y esto fue significativo. Y lo mismo cuando ellos miden insulinemia en ayunas o insulina en ayunas, desciende en el grupo con metformina, es igual en el grupo placebo después del seguimiento, sugiriendo que a lo mejor el grupo en metformina aumenta la sensibilidad a la insulina. Y este es un último estudio que les quiero mostrar, porque en este estudio usan clamps, el clamp euglucémico, que es la manera que se llama como del gold standard o de oro para medir insulinoresistencia, que es un proceso bastante elaborado donde el paciente se admite al hospital, pero es la mejor manera de alguna manera de evaluar resistencia a la insulina. Y en este estudio, un estudio randomizado doble ciego, 53 participantes en el grupo metformina, 47 en el grupo placebo, rango de edad 6 a 12 años. De nuevo, índice de masa corporal importante, 35 kilogramos por metro cuadrado. Dosis de metformina en metformina 1000 miligramos 2 veces al día, con un grupo placebo y duración de 6 meses. Y fíjense de nuevo, un efecto favorable en cuanto a índice de masa corporal en el grupo de metformina comparado con placebo. Y también hubo mejoría, no les muestro el gráfico, pero hubo mejoría en la sensibilidad a la insulina o en la insulinoresistencia medido por los clamps. No hubo diferencia en cuanto a los lípidos. Pero sin embargo, estos estudios muestran, si los ponemos en conjunto, que parecería haber un efecto beneficioso usando metformina en estos chicos que de nuevo tienen sobrepeso realmente muy, muy importante. Este es un estudio donde cambiando, no es con metformina, pero es con GLP-1 agonista. Es un estudio multicéntrico, randomizado, doble ciego, chiquito, 26 adolescentes, rango de edad de 12 a 19 años. De nuevo, índice de masa corporal mayor de 35 kilogramos por metro cuadrado. La dosis de exenatide que se dio fue 5 microgramos, 2 veces al día subcutáneo por un mes, subiendo a 10 microgramos por el resto del estudio. El estudio duró 3 meses, acá está el corte, 3 meses, y después siguió con un open label y
bien tolerado, que es una de las preguntas que uno tiene cuando se da el Exenatide. Dentro de todo bien tolerado, 95% cumplió el tratamiento, pero 60% de los chicos presentaron náusea, émesis y cefalea. Y si se fijan acá, el cambio en índice de masa corporal, de nuevo favoreciendo el grupo con Exenatide, que presenta una reducción, no se ve esta reducción en el placebo, y esto sigue hasta el periodo de 6 meses. Y esta es una tabla que muestra los estudios que se han hecho, o muchos de los estudios que se han hecho con Orlistat, que de nuevo es la única medicación aprobada en población adolescente. Pueden ver que los estudios tienen distinta duración de tiempo. Les voy a mostrar este porque es el estudio más grande, incluyó 539 chicos, duración de 12 meses, edad de 12 a 16 años, un estudio randomizado, doble ciego, con placebo y control. El grupo con Orlistat estaba con 120 miligramos 3 veces al día y en resultados se vio un cambio de 0.9 kilogramos por metro cuadrado versus placebo. O sea, ¿es un cambio importante? No sé, pero bueno, hubo un efecto favorable. Hay algunos estudios que han mostrado un cambio un poco mayor, 4.2, 1.92. Pero el Orlistat está aprobado, lo consideramos en adolescentes que tienen un índice de masa corporal mayor del 95 percentilo, que continúan ganando peso después de 6 a 12 meses con cambios en el estilo de vida, dosis de 120 miligramos con las comidas hasta 3 veces al día, la comida tiene que contener grasa y tomarlo con un preparado de vitaminas A, D, K, deben tomar Orlistat y las vitaminas por lo menos 2 horas aparte. Y esto se los muestro porque es una tabla que salió en el 2008, que sumaría o que resumía las medicaciones que había, aunque no hayan estado probadas, o los estudios que se habían hecho para medicaciones en diabetes tipo 2 en chicos. El Orlistat que yo les mencionaba, que sigue aprobado para chicos de 12 años o más, un efecto modesto, depende de los estudios, pero aproximadamente 30-35% de chicos que lo abandonan por los efectos indeseables. La sibutramina, que en ese momento estaba en el mercado, vamos a decir que ya no está más por los efectos cardiovasculares, y después la metformina, que no aprobada, ¿no es cierto?, teniendo un efecto a lo mejor moderado de beneficio. Pero se los muestro porque en el 2008, esto es donde estábamos, ahora estamos todavía, vamos a decir, peor en cuestión de medicaciones, ¿no es cierto? No hay muchas opciones para la población pediátrica. Y esto se los muestro como último, no porque uno lo promueva, pero sino porque para un número a lo mejor pequeño, muy pequeño de pacientes de muy alto riesgo, la cirugía bariátrica puede ser beneficiosa. Estos son varios estudios que han sido hechos en diferentes lugares. Les muestro este estudio más que nada porque también evaluó otros parámetros, pero este es un estudio en 81 chicos, edad media 16.5 años, que empezaron con un índice de masa corporal de 45 kilogramos por metro cuadrado. Se les hizo un seguimiento de 24 meses después de la operación. Después de la operación, el índice de masa corporal promedio baja a 30, o sea, una diferencia de cambio en porcentaje de 33%. Y este mismo grupo describe que la hiperinsulinemia bajó de 70 a 3%, hubo mejoría en la hiperglucemia en ayunas de 21 a 5%, hipertrigliceridemia también una mejoría, LD elevado también una mejoría. Pero de nuevo, estos son pacientes que no solo son obesos, que sino también tienen muchísimas asociaciones comórbidas, como por ejemplo diabetes, aumento de presión arterial, aumento de los lípidos, que fracasan tratamiento ¿no es cierto?, de cambios de estilo de vida, fracasan tratamiento a lo mejor con Orlistat y realmente esto es como la última medida. Entonces, ¿qué sabemos en cuanto a prevención en la niñez? Yo les diría para terminar que más estudios son necesarios, primum non nocere, y les quiero agradecer y decir que realmente agradezco haber estado acá en invierno y disfrutar del invierno de ustedes, porque en enero me voy a acordar cuando esté en este invierno. Muchísimas gracias. Sí, agradecemos a la doctora Ingrid. La presencia no se escapa de la tendencia universal y ambas tipos de diabetes prácticamente se comportan como en el adulto, pues con camino a la endemia o a la pandemia. En este momento lo que va a tratar de convencernos es qué debemos hacer para resolver el problema o para prevenirlo. Gracias, doctora. No, muchas gracias. No sé si voy a poder dar una respuesta, pero por lo menos vamos a tratar. Quería agradecer de nuevo al doctor Manríquez y al comité organizador, y la verdad que es un gran placer estar acá.
Muchas gracias. Entonces, como yo les decía el jueves, no hay duda que en los pacientes con diabetes tipo 1 la expectativa de vida ha subido impresionantemente. Esta es una foto que les mostré ya el jueves de uno de los pacientes que se presentó a los doctores Banting y Best, donde se le suministró insulina y vivió hasta los casi 8 años. Canadá, donde la prevalencia de diabetes tipo 2 es muy importante en chicos, y pueden ver cuando ellos comparan la mortalidad en pacientes diagnosticados con diabetes tipo 1 en la infancia con la mortalidad en adultos diagnosticados con diabetes tipo 2 en la infancia, como la curva de sobrevida es mucho menor en los pacientes con diabetes tipo 2, hablando de la letalidad de alguna manera de esta enfermedad. Y también les mostré el jueves que la tasa de fracaso del tratamiento con metformina es muy alto, aproximadamente 50% de los chicos, basado en el estudio Today, al año van a fracasar el tratamiento, o sea que de alguna manera van a requerir otro tratamiento para alcanzar una hemoglobina glucosilada debajo de 8%. Entonces, no hay duda también que la diabetes tipo 2 en los chicos es importantísimo y lo que nosotros quisiéramos es poder prevenir esta enfermedad. Entonces, les voy a hablar primero de la prevención de la diabetes tipo 80 años. También sabemos que desde el descubrimiento de la insulina ha habido numerosas nuevas terapias, numerosas nuevas formas de tratar que también han ayudado a que estos pacientes tengan una mejor expectativa de vida. Sin embargo, no todo es rosa en estos pacientes, como todos sabemos, y esto se ve ejemplificado en las tapas de esta revista Diabetología, que hace unos años pidió a chicos alrededor del mundo que manden dibujos de cómo se sentían ellos con relación a su diabetes. Y pueden ver, por ejemplo, en la tapa del medio, donde estos dos chicos dibujaron sus autorretratos, cómo en sus autorretratos ellos se dibujan con la bomba y con las inyecciones. O pueden ver también acá de una nena, también que mandó su dibujo, cómo tiene una relación un poco, no sé, de amor y odio, ¿no es cierto?, a la diabetes. Y también pueden ver acá cómo la chica se dibuja con el sistema de automonitoreo, llorando porque no puede comer los dulces. O sea que no hay duda que esta no es una enfermedad fácil a pesar de todos los avances que hemos tenido y que todos quisiéramos, sin lugar a dudas, llegar a una prevención. ¿Qué pasa ahora con la diabetes tipo 2 en los chicos? Y de alguna manera la misma cosa. No solo la diabetes tipo 2 en los chicos la vemos en Estados Unidos, como yo les mostraba el jueves, pero también está presente claramente en Perú. Este es un estudio nuevo, un estudio retrospectivo, nuevos casos que se diagnosticaron del 2008 al 2013 en chicos de 8 a 19 años, de dos instituciones en Lima, el Hospital Arzobispo Loaiza y el Cayetano Heredia, y pueden ver que en ese periodo se identificaron 32 casos de chicos con diabetes tipo 2. Yo les hablaba del mayor riesgo de complicaciones que parecen tener estos chicos con diabetes tipo 2 presentándose más tempranamente. También les mencioné, aunque no les mostré datos, que parecerían tener una expectativa de vida menor. Y estos son datos de los indios aborígenes de 1 que sabemos, y después voy a pasar a la diabetes tipo 2 para terminar. Y todos sabemos, creo que no hay duda, que no tenemos ninguna manera en este momento de prevenir efectivamente en una población clínica la diabetes tipo 1. Sin embargo, hay estudios de intervención que están siendo realizados y son los que les voy a describir. Pero lo que les quería comentar, que hay ciertos requisitos para poder hacer estudios de prevención. Uno es conocer la historia natural de la enfermedad, otro, poder identificar o tener la capacidad de identificar sujetos de alto riesgo, y el tercero, tener distintas intervenciones que uno pueda estudiar teniendo en cuenta el riesgo o beneficio potencial de estas intervenciones. Entonces, podemos decir que de alguna manera conocemos bastante de la historia natural de la diabetes tipo 1. Y probablemente muchos de ustedes están familiarizados con este gráfico, pero todos nacemos con cierta cantidad de células beta.